Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver, como para cerrar un poquito Cassandra, lo que más ruido genera es cómo modelamos en Cassandra las column family para resolver consultas. Bueno, imaginemos, acá tenemos un diagrama de interrelación de una biblioteca, bastante sencillo, tenemos socios identificados donde está por el número de socio, tenemos libros con el ISBN, el nombre, el idioma, el año. Los libros son escritos por uno o más autores, del cual conocemos su nombre, y pertenece a cierto género, del cual conocemos el nombre. Y los libros tienen varios ejemplares, que es una entidad débil de libro. Cada libro tendrá su ejemplar número 1, y si hay más ejemplares en la biblioteca, tendrá el número 2, el número 3, el número 4 de un libro en particular. Y básicamente lo que registramos es qué socios tienen algunos ejemplares, si es que el ejemplar está siendo tomado, está reservado por un socio, pues se lo llevó a la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para diseñar la base de datos en Cassandra? Primero pensar qué consultas vamos a tener. Porque como dijimos antes, primero son las consultas y luego se diseña. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, imaginemos que tenemos estas 9 consultas. Buscar un libro por un género, buscar un libro por nombre, buscar un libro por ISBN, ver información de un libro en particular. La idea es que veamos toda la información del libro. Ver información de un socio en particular. Ver ejemplares disponibles de un libro. Para un libro, ¿qué ejemplares disponibles tiene? Es decir, los que no están... los que no son tenidos por un socio. Consultar qué ejemplares posee un socio en particular, ¿sí? Este socio, ¿qué ejemplares tiene? Bueno, tiene el ejemplar 4 de este libro, el 5 de este otro. Y encontrar socios morosos con préstamos vencidos, ¿sí? Creo que lo tenemos. El préstamo en particular, no lo tenemos acá, bueno, no importa. No es tan importante para este caso. Bueno, el workflow, básicamente, que se hace es, se empieza a pensar cómo sería la aplicación, ¿sí? Yo podría pensar que de alguna forma busco el libro por género, por nombre, por ISBN, luego llego a la info del libro, ¿sí? En base al libro podría llegar a buscar ejemplares disponibles de un libro en particular, y una vez que encuentro un ejemplar en particular se lo puedo asignar al socio. Esto depende mucho de las consultas que hacíamos antes, pero sería el workflow total de la aplicación. Quizás yo solamente quiero ver libros en particular, pero si además quiero reservar un libro, estaría bueno poder buscar los ejemplares de ese libro y asignar un ejemplar a un socio. También me interesa ver los ejemplares que tiene un socio, ver info de un socio y buscar los socios morosos que están un poquito vinculados con asignar el ejemplar al socio. Y por cada consulta, de vuelta a estas 9 consultas, lo que vamos a terminar haciendo es diseñar una column family que las resuelva. ¿Sí? Acá tenemos en el diagrama de antes ese nombre raro que nunca me lo voy a acordar, así que lo voy a ir a buscar, de Chebotko, parece salido de Star Wars. Vamos a tener, para cada consulta que tenemos Q1, Q2, Q3, ustedes pueden ver cuál era, un column family en particular. Si tenemos la búsqueda por géneros, tenemos un column family cuya clave es el género, porque vamos a buscar por ese género en particular, recuerden que necesitamos buscar por igualdad, y lo que va a tener es el ISBN del libro y el nombre del libro. Cuando buscamos por nombre, voy a tener el nombre como clave en general del web row y el ISBN de ese libro en particular. Y estas dos, ¿sí?, están vinculadas a luego si quiero buscar la información del libro en particular por ISBN, que sería la consulta 3, donde vamos a la column family libro que tiene el ISBN, que es lo que lo identifica, nombre, autor, género, año e idioma. Fíjense que acá, en libros en sí tendríamos algo más tradicional, sería como una especie de tabla, no tenemos cosas que se repliquen, pero acá sí tenemos, para un mismo género van a estar todos los ISBN que son de ese género y el nombre de ese libro. Es decir, para el género, no sé, ciencia ficción, para cada libro de ciencia ficción, en ese género va a estar asociado su ISBN y el nombre. Se está repitiendo el nombre del libro aquí y aquí, ¿sí? Y muchísimas veces, ¿sí? 2 veces acá y acá una tercera vez cuando buscamos libro por nombre. ¿Por qué el libro por nombre también tiene una C acá? Porque por ahí hay un nombre en particular que lo tienen varios libros, ¿sí? No sé, Física 1. Bueno, por ahí hay muchos ISBN para Física 1, entonces es una cantidad variable de datos, ¿sí? Acá también tenemos otra redundancia. Cuando vemos los préstamos por el socio, me interesa el nombre del socio, que también lo tengo en la column family del socio en particular. Entonces, tenemos que diseñar pensando en la redundancia, más que nada en las columnas en las consultas que queremos resolver. Entonces, de vuelta, bueno, teníamos una column family por cada una de las 3 búsquedas que podemos hacer, por género, por nombre o por ISBN. La búsqueda de ISBN también se como que comparte el mismo column family que la consulta 4, que era obtener todos los datos de un libro. Como se busca por ISBN, podemos poner todo lo mismo, si no necesitaremos hacer otra column family porque la clave K en particular es igual para ambos. Para socios necesitamos una column family. Para ejemplares disponibles necesitamos una column family que va a ser para KCBN qué órdenes
del libro están disponibles. Y para un ISBN en particular, el 1 y el 4 es el que está disponible. Y tenemos otra que me dice por socio, para un socio en particular, todos los ISBN y todos los números de orden que tiene. Y el vencimiento, perdón, este yo te he dicho que es el nombre del socio, pero es el nombre del libro, discúlpeme, le pifié. Está replicado el nombre del libro, no del socio. Y me dice el vencimiento del préstamo. Eso lo podemos llegar a necesitar para los morosos, si quisiéramos saberlo. Pero si queremos buscar el moroso, este vencimiento no me sirve, porque las búsquedas en préstamos por socio tienen que ser para un socio en particular y después va a estar ordenado por libro y número de orden. Si queremos buscar quiénes son los socios morosos, necesitamos otra column family parecida a esta, pero fíjense que arranca por la fecha de vencimiento, con lo cual yo podría buscar con un vencimiento en particular, ¿sí? Los que vencían hoy, los que vencían ayer, los que vencían antes, etc. Y después, internamente, para cada fecha vamos a tener varias, si es que hubiera, varias ternas de número de socio, libro y orden que tiene. Acá tenemos como un ejemplo los Credit Column Family de algunas, de la de socios. Si de socios en particular no tiene dos claves, simplemente se identifica por socios, como más bien tradicional. Pero préstamos por socios sí. Tenemos que para un número de socios lo que va a identificar la bar row y la fila va a ser el socio más el ISBN más el número de orden, porque me interesa saber no solamente qué libro tiene prestado, sino qué ejemplar tiene prestado de ese libro, ¿sí? Y acá tenemos todos los datos. Acá en particular no tenemos ningún estático. Creo que no tenemos ningún ejemplo estático. Bueno, ejemplares disponibles, solamente tiene el ISBN y el nombre, no tenemos mucho más que eso. Column Family, el préstamo por fecha, vencimiento, número de socio, ISBN y número de orden. Bueno, lamentablemente no tenemos ningún estático, pero bueno, creo que eso ya medio como que había quedado en claro que era. Sí, de hecho no estoy viendo ninguno que tenga la S de estático. Porque justamente los que tienen un único dato en general lo tienen o como parte de la clave o no tienen una wide row, sino que una fila más bien tradicional. Y bueno, en base a eso vamos a ver ejercicios en SQL, de vuelta no lo vamos a ver en gran profundidad, pero vamos a ver que es sospechosamente parecido al SQL que vimos antes. Bueno, dado un número de socio, encuentre los ejemplares que el socio posee, indicando el nombre del libro, el número de orden del ejemplar y la fecha del vencimiento de préstamo. Es esta consulta, select nombre, ISBN, número de orden, vencimiento, from, préstamos por socios, where, número de socios igual a 751. Vuelvo un poquito para atrás a préstamos por socio, ¿sí? Estamos accediendo por número de socio, que es el requerimiento, por un valor en particular, y estamos devolviendo los otros atributos. ISBN, el nombre, el número de orden y vencimiento. ¿Sí? Los cuatro campos. O sea, se resuelve con un único cero. Dado el ISBN de un libro, encuentre los nombres de los autores del mismo. Bueno, vamos a buscar en libros por el ISBN, que era la clave de libros, y devolvemos únicamente el autor. No estamos obligados a devolver todo lo que tenía la wide row, devolvemos únicamente eso. Pero de vuelta, fíjense que todas las consultas siempre en el where vamos a encontrar como mínimo que accedemos a la clave del wide row. ¿Sí? Profe. A la clave de particionamiento. Sí. ¿Podés volver un segundo a los diagramas? Sí. Sí, por ejemplo, entonces yo no puedo hacer una consulta de la tabla, no, de la column family, préstamos por socios, por arrancando por, digamos, No. ISBN o número de No. orden. Tenés que arrancar por número de socio. Pero Si podría querías ser por buscar por número de ISBN, socio con tal ISBN, eso sí. Sí, eso sí. Joya. Eso sí. Pero siempre respetando lo de los anteriores. Si querías buscar por ISBN en particular qué socios lo tenían, tenías que tener otra column family. Entonces, es un diseño bastante complicado. Por acá tenemos una consulta un poquito más complicada, dado el ISBN y nombre y número de orden de un ejemplar en particular, y dado un número de socio, elimine el ejemplar del listado de disponibles y asígneslo en préstamo al socio. Igual está haciendo lo contrario la consulta, por lo que veo. No lo está asignando el préstamo, sino que lo está como devolviendo, ¿sí? Lo quita de préstamos socios y lo pasa en disponible. Bueno, no coincide con el enunciado, ¿no? Si no me equivoco, elimina el ejemplar del listado de ejemplares disponibles y al revés, lo está insertando. Bueno, no concuerda, pero digamos, ¿cómo sería la operatoria para cuando alguien devuelve un libro? Lo borro de préstamos por socio, tengo que acceder por número de socio y ISBN en orden, y lo inserto en ejemplares disponibles, indicando el ISBN y el número de orden, que son los dos valores. Es decir, dejó de tener un socio y empezó a estar disponible. Ojo que no machea con esto. Me pareció escuchar un plin, si alguien me escribió. Debe pagar buena plata y diagramar bien estas cosas. Yo estimo que sí, la verdad no tengo la menor idea. Pero sí, no es algo trivial para nada. Entonces, a veces necesitamos hacer varias consultas, sí, pero de vuelta, cada consulta va a acceder a una única wide row de una única column family. Bien.
No vamos a ver gran cosa sobre las consultas, sí por ahí necesito que me sepan decir en un examen qué consultas se pueden hacer y qué consultas no, pero no es que les voy a tener una consulta muy compleja, porque tampoco se pueden hacer consultas realmente tan complejas, ¿sí? Lo que sí me interesa de Cassandra, dijimos que la idea es que tenga una buena tasa de escrituras, no solo de lecturas, y para lograr esto, para tener una gran tasa de escrituras, Cassandra utiliza una estructura que se llama LSM-Tree, que sí vamos a hablar un poquito. El SM viene de Log Structured Merge Tree. Y básicamente la idea es, si queremos que sea todo lo más rápido posible, vamos a tratar de utilizar la memoria lo más posible, ¿sí? Queremos tratar de tener los datos en memoria mucho tiempo, pero como trabajamos con gran cantidad de datos, no siempre vamos a poder tener toda la base en memoria, ¿sí? Pero lo que también vamos a tratar es que cuando bajemos a disco de alguna forma los datos que tenemos en memoria, porque por ejemplo necesitamos cargar otros, lo bajemos de la forma más rápida posible. Y para hacerlo lo más rápido posible, lo mejor es hacerlo de forma secuencial. Si nosotros usábamos un B-Tree como los que vimos antes para grabar los datos, esto en general tiene un costo alto porque estoy grabando la fila en un bloque de disco en particular medio al azar. Quizás justo no entra, entonces tengo que hacer un split de ese bloque, pasar datos a otro bloque, quizás está en otra posición totalmente distinta del disco, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo a nivel costo insertar algo en un árbol B-Tree. Gracias a Dios, Cassandra no tiene índices, porque encima una inserción en una base de datos relacional común no solo inserta una fila, sino que tiene que actualizar varios índices, que eso también tiene un costo extra. Acá no lo tenemos. Acá lo que buscamos es que cuando tengamos que grabar disco en algún momento, lo hagamos en forma secuencial, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Porque queremos tratar de minimizar los disk seek. Queremos tratar de que cuando lleguemos a grabar algo, grabemos una parva de datos, toda una atrás de la otra. Bueno, hay grandes estudios sobre el tema de cuándo grabar o cuándo no. Esto es medio anecdótico, pero existe la regla de los 5 minutos, ¿sí? Que básicamente me dice que cada cuánto tiempo tengo que acceder a un ítem para que me convenga mantener memoria. En 1985 era 5 minutos, por eso la regla de los 5 minutos. Igual, obviamente, esto fue cambiando con las tecnologías de disco, ya no son magnéticos, ya tenemos también además una capacidad de memoria muy distinta, ahora medio como que migró a 15 minutos. Y si accedemos a un dato cada 15 minutos, me conviene mantenerlo en memoria. Esto es absolutamente anecdótico, pero ¿qué es lo que hace los LSM-Trees para tratar de acceder lo menos posible a disco y para que cuando lo accedamos secuenciales? Bueno, lo que vamos a tener es distintos, ¿cómo se dice? Distintos cachés, creo que se llama esta C, ¿sí? Pero arrancamos pensando en que podemos manejar todo en memoria. Entonces, tenemos los datos en memoria, ¿sí? En algo que llamamos C0, ¿sí? Y la idea es tratar de acceder a todos los datos aquí en memoria, ¿sí? El costo de input-output en memoria es nulo. En memoria no tiene por qué ser un B-Tree, puede ser algún otro tipo de estructura, acá lo decimos, por ejemplo, el árbol Abel o el 2-3-3, ¿sí? No es relevante minimizar la profundidad del árbol porque los accesos a memoria son demasiado rápidos. La idea es que trabajamos datos en memoria, ¿sí? Y en disco tenemos otro caché, el caché 1, que es un poquito más grande, por este triángulo es un poquito más grande, que acá sí lo tenemos en un árbol B-Tree, ¿sí? Entonces, si alguien quiere buscar algún dato y está en memoria, ya lo trabajo en memoria y se lo devuelvo. Si alguien quiere buscar algún dato y no está en memoria, ahí lo vamos a buscar al disco y ahí el B-Tree me ayuda a accederlo rápidamente, ¿sí? De C1 en adelante, que están en el disco, sí trabajamos con las estructuras que venimos viendo antes. Entonces, cuando buscamos, si está en memoria lo devolvemos, si no está en memoria lo vamos a buscar a disco con un B-Tree que no es tan lento y nos lo mantenemos en memoria para siguientes consultas sobre eso. Acá, obviamente, en Cassandra estamos hablando de White Rose, pero el SM-Tree es más general, no tiene por qué ser solo para Cassandra, ¿no? ¿Qué pasa en una escritura? Cuando yo voy a escribir un dato, lo escribo en la memoria. No lo actualizo a disco inmediatamente, ¿sí? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que yo estoy actualizando un dato y en disco me quedó la versión vieja de ese dato, porque yo la había leído, la actualizo, pero no tiene que llegar inmediatamente esa actualización a disco. Y la idea es, no me importa eso, porque como yo lo estoy manteniendo en memoria, cualquier otra consulta sobre ese dato va a acceder a la copia en memoria, no la que está en disco. Entonces no me preocupa que el disco esté desactualizado. Lo sigo manejando en memoria. En algún momento, porque se me acaba la memoria o por lo que fuera, yo voy a necesitar bajar todo lo que tengo en memoria a disco
Y ahí lo que voy a hacer es, todo eso lo voy a estructurar en memoria, de alguna forma parecido a un B-tree seguramente, para después grabarlo todo secuencial, como que se graba todo un bloque de datos en el momento, ¿sí? Ya prearmado, entonces, si bien lo que se graba tiene una estructura de árbol B-tree, seguramente, o árbol B+, ya lo armé en memoria todo de tal forma que lo puedo grabar todo secuencial, ¿sí? Hasta podría hacerlo en otro lado, no en donde está usando C1, en otro lado, y una vez que termine de grabarlo, decir, C1 ya no sirve más, y empezamos a usar el otro lado y este espacio queda libre. Entonces, la idea es eso, trabajar en memoria los datos, en algún momento que yo tengo que grabar, grabo una parva de datos todos juntos, y ahí le pongo una estructura que sea eficiente en disco. Pero nunca hago un grabar de una fila sola en el B-tree, porque eso sí empieza a tener un costo un poco mayor. O sea, el B-tree lo utilizo para acceder eficientemente cuando tengo que buscar un dato que no está en memoria, pero no para grabar. Para grabar no hago todas las operaciones del B-tree que pueden tener un split, que pueden estar accediendo de forma random a varios nodos. Profe, Esperen que no sé si tengo otra filmina más, porque quiero hacer una consideración especial. Sí, decime. ¿y si se corta la luz? Bien, eso era justo lo que estaba por decir. Bueno, ¿qué pasa si se corta la luz antes que grabe disco? Bueno, esto de vuelta es sobre los datos en particular, pero igualmente tenemos que manejar la durabilidad. Y tenemos, por otro lado, el log. El log sí lo estoy actualizando constantemente, pero el log también es secuencial. ¿Se acuerdan que lo teníamos? Lo vimos en la clase de recuperación. Entonces, esto es para los datos en particular, pero igualmente Cassandra maneja un log con todas las actualizaciones. Si viene algo que se actualiza en memoria, esa actualización sí va al log. Pero el log es secuencial, es parecido a lo que vimos en la clase de recuperación, y en el caso de que se corte la luz, analizando el log secuencial podemos ver todas las operaciones de escritura que hubo y podemos reconstruir la base de datos. Se asume de que estos momentos son pocos, con lo cual no vamos a tener que hacer mucho tiempo esto, pero obviamente tenemos el respaldo de eso de hacer un log para evitar el problema de cortes de luz, ¿no? Generalmente, en base a datos muy grandes, el log, de hecho, está en otro disco, con lo cual grabar secuencialmente el log en otro disco no afecta a ninguno de los caches C1, C2, etc. Pero es muy buena pregunta porque era justo lo que estaba por decir. ¿Sí se entendió? Sí, se ataja por todos lados, Cassandra. Perfecto. Sí, obviamente está por ahí desperdiciando espacio. Por ahí tiene un espacio en disco con una versión desactualizada, un dato que tengo en memoria que no lo voy a estar usando nunca. Bueno, no hay tanto problema. No es tan Los teras están baratos hoy en día, venga. Exacto, es que es exactamente esa es la filosofía. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, trabajo siempre que pueda en memoria. Cuando el tamaño de la memoria alcanza un umbral en particular, hacemos un proceso de rolling merge en el cual flusheamos toda la memoria o un gran cacho de la memoria a disco y ahí sí, ya la estructuramos en memoria similar a un B-tree y lo grabamos todo de forma secuencial. Para C0 podemos utilizar alguna estructura que no sea un B-tree, podemos utilizar algo distinto siempre que hagamos esa conversión. Bueno, de vuelta, los LSM trees fueron introducidos en 1995 y recién los utilizó para Bigtable, lo habíamos hablado un poquito en 2005, o sea, es general, no es algo de Cassandra para nada, pero fueron adoptados por muchos. MongoDB en un engine lo usa en particular, otras bases no SQL y en particular Cassandra. Entonces, de vuelta, ¿cuál es como una especie comparativa en B-tree y LSM tree? Bueno, acceso a disco durante la escritura está buenísimo porque es secuencial, B-tree es aleatorio. Yo puedo querer escribir un valor que está acá o uno que está acá, no sé a cuál voy a acceder. El costo de escritura es muy bajo en los LSMT porque todas las escrituras se hacen en memoria y después se hace una escritura en bulk, digamos, en lote secuencial. En B-tree el costo es alto. El costo de lectura del B-tree es muy bajo, ¿sí? En el LSM-tree es medio. ¿Por qué lo llamamos medio? Porque ¿qué es lo que pasa? Es muy común que haya varios cachés en disco, no solamente uno, y cuando yo hago una lectura que no está en C0, primero voy a recorrer en C1 a ver si está. Si no está, después voy a recorrer en C2. Si no está, después voy a recorrer en C3. ¿Sí? Suele haber varios niveles de caché. Entonces, por eso es un costo medio, porque en general son varios accesos a árboles. Cuando si usamos un único B-tree, es un único acceso. Pero esta de vuelta es simplemente una comparativa, no es para que le prestemos demasiada atención. Entonces, de esta forma, con un árbol LSM es que Cassandra mejora muchísimo las actualizaciones. ¿Sí? ¿Cómo se suele implementar? Bueno, el C0 con un memtable, mutables, ¿sí? No es solamente append, hay contención, no sé qué quiso decir acá Mariano, francamente, y los C1 en adelante, ¿sí? Pues son inmutables, no se están modificando, ¿sí? Eso ayuda al locking en particular, son mapas claves valor inmutables ordenados porque están en disco. En general se tiene más de un nivel en disco, el C1, el C2, y en general se mantienen varios archivos por nivel y se mergean cuando superan un umbral, ¿sí? Se pueden tener varios y pues se puede llegar a mergear. Y también, como le dije antes, a veces queremos ver si está en C1, si no está en C2, si no está en C3. Se usa algo que es el Bloom Filter,
quizás alguna vez lo escucharon nombrar, es algo que está bastante de moda en los últimos años. Son como una especie de filtro que no me acuerdo si solamente puede tener o falsos negativos o falsos positivos, pero no los dos. Entonces me permiten de alguna forma como saber de antemano, no entrar a ver todos los cachés por si llegan o no a tener un dato en particular. De vuelta, esto simplemente para que lo sepan, pero no lo vamos a analizar en detalle. Así que bueno, cerramos Cassandra. Y antes de verlo, entonces, resumimos un poquito. El log sí se puede flushear constantemente porque es una append. Entonces, el append no es algo tan terrible. Pero sí, la idea es que yo tengo que flushear el log antes de decirle que está ok el write, porque si no, ahí sí se puede perder. Ahí sí puede haber un problema de durabilidad. Entonces, bueno, de vuelta, ahí vimos documentos. La base de datos orientados a documentos tiene como virtud poder trabajar con un agregado al mismo tiempo. Eso generalmente mejora los tiempos de respuesta ante un join complicado de SQL. También tiene la virtud de poder distribuirlo, que un join no es fácil de distribuir. Le podemos definir un esquema, pero no estamos obligados, ¿sí? Tiene como ventaja que tenemos una buena capacidad de consulta, ¿sí? No es que estamos diseñando para las consultas, podemos inventar una nueva consulta y mientras la hagamos con un pipeline de agregación de Mongo, la podemos llegar a resolver. Cassandra suele tener mucha mejor performance que las bases de datos orientadas a documentos. En realidad, las Wire Road suelen tener mucha mejor performance. La gran desventaja es que no es amplio para cualquier tipo de consultas. Tenemos que diseñar pensando qué consultas vamos a hacer y en base a eso determinar la o las Wire Road que va a haber en el sistema, con lo cual es mucho más complicado diseñarlas. Yo creo que en realidad es como que medio acá termina la parte de bases de datos distribuidas, pero nos queda, sí, suele decir que relacional no escala. Sí, se suele decir. Igual últimamente ha avanzado bastante las bases de datos relacionales y también ha avanzado mucho la tecnología, con lo cual qué cantidad de datos es necesario hacer escalar ya es mucho más complicado. ¿No podrías hacer un Cassandra relacional? Y sería complicado porque... bueno, hay como todo. Ustedes son jóvenes, pero yo ya aprendí en la vida que cualquier tecnología que aparezca va a tener gente que es fanática de esa tecnología, gente que la odia absolutamente y gente que dice, bueno, tiene algunos usos buenos en algunos momentos. Cassandra tiene algunos usos buenos, pero no significa que va a servir para todas las bases de datos posibles y tampoco sirve decir que no, nunca lo usaría porque tiene un overhead terrible. Obviamente no va a servir para, no sé, hacerle un sistema al restaurante del tío, pero realmente funciona. Sí, no. Lo que tiene bueno Cassandra, como te dije, es que todo el Wire Road tiene un mismo conjunto de datos que va a estar en un único lugar. Esa es la gran parte. Para cuando vos diseñás para la consulta, acceda a los datos muy, muy rápidamente, porque encima el Wire Road, que puede llegar a tener una gran cantidad de datos, está indexado por la clave de clustering, con lo cual encima es más rápido todavía acceder a un cierto subconjunto. Pero bueno, fui un poquito por las ramas. Pero como les decía, lo relacionado últimamente está escalando un poco más porque se están empezando a hacer ciertas tecnologías sobre eso. Si quieren, pueden estar investigando con base de datos relacionales distribuidas. Nosotros todavía no lo metemos en la materia, quizás lo metamos en algún momento. Es relativamente reciente. Bien, nos queda una base de datos no SQL para ver, que la tenemos más que nada porque son un tipo de base de datos bastante comunes, las bases de datos basadas en grafos, porque se popularizaron mucho con las redes sociales, ¿sí? Cuando tenemos amigos, tal es amigo de tal, queremos ver a qué distancia estoy de Kevin Bacon en base a amigos, o a qué distancia, o qué personas le gustan las mismas cosas que me gustan a mí, quiénes son los abuelos o tatarabuelos de una persona en particular. Son ciertas consultas que existen en la realidad y que en SQL, si bien vimos cómo resolver algunas con los with recursivos en algún momento, son un poquito más complicadas de resolver. Las bases de datos basadas en grafos vienen medio como a entrar en ese tema. De vuelta, no tiene tanto que ver con el tema de si son distribuidas o no. Si bien se puede distribuir una base de datos basada en grafo, no es su fuerte el tener una performance en particular por ser distribuida. Tampoco tiene el concepto de agregado, en realidad. Y al ser basadas en grafos, como vamos a ver en un ratito, lo único que graban son nodos y aristas. Igualmente eso es bastante potente, permite hacer consultas interesantes, pero no es que su fuerte es eso. Su fuerte es pensar en una forma distinta de modelar los datos, de modelar los datos basados en grafos. Entonces, ¿qué elementos tenemos en una base de datos basada en grafo? Nodos y arcos. Arcos serían los ejes del grafo, ¿sí? Y
Generalmente se suelen utilizar cuando hay muchos vínculos entre los datos y me interesa hacer consultas sobre esos vínculos y quizás en SQL, una base de datos relacional o inclusive las que estuvimos viendo hoy, hacer consultas de esos vínculos es medio tedioso y la idea es lograr alguna forma de que sea más sencillo. Entonces, cuando hay interrelaciones complejas entre las entidades, generalmente las basadas en grafos permiten no solo almacenarlas de una forma mejor, sino también consultarlas de una forma mejor. El ejemplo que habíamos visto nosotros era cuando tenemos una persona y quién es hijo de quién. No es muy fácil en SQL buscar todos los descendientes de una persona. En cambio, en base de datos basada en grafos es bastante más sencillo porque están modelando este caso en particular como un grafo. ¿Sí? La junta suele tener un alto costo. Encima ya vimos que el width recursivo es iterativo, con lo cual se hacen n consultas. Quizás esto se pueda hacer con una única consulta en particular. Para lograr esto, lo que suelen utilizar las bases orientadas a grafos es una estructura en que cada nodo mantiene una lista de referencia directa a los nodos adyacentes. Es decir, no es que por un lado tenemos a todos los nodos, como lo haríamos quizás en SQL, y en otro lado los vínculos, el nodo 1 se vincula con el nodo 2, el nodo 1 se vincula con el nodo 3, que es lo que uno haría si lo maneja en SQL, que lo tenemos acá, por ejemplo, por un lado personas, por otro lado los vínculos, tal persona es hija de tal otra persona, sino que lo que suele hacer las bases de datos internas, quedó re chiquito esto, internamente las bases de datos orientadas a grafo es para cada nodo tener una lista de todos los nodos con los que se conectan y entonces esto permite resolver un poquito más fácil hacer el camino de un nodo al otro. Ese es simplemente... ¿Le tengo una consulta? Sí, por supuesto. ¿Y eso es direccionado o digamos... Bien, ahora lo vamos a ver en particular en NIO. Ahora vamos a ver cómo lo manejamos. Dame un ratito y lo vamos a hablar de eso. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora en las generalidades no tiene por qué ser, pero bueno, esto de guardar para cada nodo inmediatamente todos los adyacentes, cuáles son los nodos adyacentes, me permite recorrer rápidamente los vínculos. Vamos a dejarlo y vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, si organizamos una base de datos en un grafo, tenemos algunas ventajas para consultas de tipo de grafo. ¿Qué consultas son las claves? Bueno, patrones de nodos conectados entre sí, caminos entre nodos, la ruta más corta entre los nodos. Este es quizás el ejemplo más común. ¿Cuál es la ruta más corta entre una persona y otra, entre todos los amigos que la conocen o cosas por el estilo? Después, cosas ya muy particulares como medidas de centralidad asociadas a un nodo o, por ejemplo, en una red social tipo Facebook, buscar personas que son muy influyentes, entonces buscamos cuáles están conectados con muchas personas entre sí, o sea, consultas complicadas que tienen que ver con la teoría de grafos en particular. ¿Sí? Entonces, en general, si encontramos de que hay muchas interrelaciones de los tipos de entidades con otras instancias de su mismo tipo de entidad, en general es una idea de decir, che, puedo llegar a tener alguna ventaja si modelo esto en una base de datos basada en grafos porque tiene un poder de consulta mejor que una base de datos relacional. Bueno, pavada sobre Neo4j es una de las más conocidas de orientadas a grafos, no es la única, está desarrollada en Java, es utilizada según lo que dicen estos Cisco, HP y Huawei. Tiene transacciones ACID, cosa que no veníamos viendo que no solía tener, o sea, de vuelta no es tan distribuida, pero puede distribuirse igualmente, o sea, tiene soporte para ambas cosas. De vuelta, tiene API en muchos lenguajes, y el lenguaje de consulta es un lenguaje Cypher. Casi no es tan parecido a SQL, pero como vamos a ver, tampoco es una locura. De vuelta, dentro de 2 prácticas van a laburar bastante con Cypher, porque vamos a laburar mucho con consultas en bases Neo4j, y yo lo voy a ver un poquito por encima. Bueno, si lo quieren instalar, lo descargan, acá no me interesa mucho. Y bueno, entonces vamos a hablar de cómo se modela en particular Neo4j. Por un lado tenemos nodos. ¿Sí? Esto es uno de los 2 elementos que tenemos. Al nodo yo le puedo poner uno o más labels. Esto es útil para guardar en una misma base de datos distintas cosas. Por ejemplo, si yo quiero, estoy modelando algo estilo Facebook, por ahí necesito nodos que representen usuarios y nodos que representen compañías o páginas que gente sigue, cosas de estilo. Bueno, a los nodos usuarios le pongo el label 2 puntos user. ¿Sí? El label se suele poner con un 2 puntos y la etiqueta en particular. Y a los que son páginas le pongo 2 puntos page, por ejemplo, o 2 puntos company, lo que fuera. Y esto, como vamos a ver después, yo puedo después en las consultas decir solamente devolvemos nodos que tengan algún label en particular. ¿Sí? Y además, cada nodo, además de poder tener una o más etiquetas, le puedo definir como una especie de JSON conjunto de propiedades con claves valor. ¿Sí? Este Tom, que es un nodo que va a ser de tipo persona, tiene un nombre que es Tomás, tiene un color que es azul. No tengo la menor idea qué significa que la persona tenga un color, estimo que sea el color preferido, y su profesión es estudiante. Neo4j
de vuelta, también es esquema free. O sea, no estoy obligado a todos los nodos persona definirle estos 3 atributos. Puedo definirle la cantidad de atributos que yo quiera. ¿Sí? Que es lo que venía acá. No existe una estructura rígida. Por ejemplo, acá metí un nuevo nodo de tipo persona y acá no le puse color. Solamente nombre y profesión. No estoy obligado a nada. ¿Sí? ¿Cómo se crea el tengo cipher una en consulta. particular? Sí, decime. Gracias. En las propiedades puedo ponerle algo, alguna, no sé cómo se llama, alguna clave que no exista en ningún nodo y me devolvería nada, o hay alguna verificación o algo similar de que exista eso. Perdón, en las claves vos podés no poner una propiedad y no pasa nada. ¿Sí? Cuando vos ponés una clave de valor, ese nodo en particular que estás creando va a tener ese valor en esa clave. Vos le podés Claro, quitar un pero valor a una clave. ¿Vos no, me querés refiero a preguntar si que podés poner restricciones? no, digamos, en vez de nombre puedo ponerle algo que en realidad no existe en ningún nodo, digamos, qué sé yo, comida Sí, favorita. Ah, sí, y no podés devuelve agregar nada. uno que se te ocurre. Sí. Y Ok. ese nodo en particular va a tener comida favorita, 2 puntos, no sé, milanesa. Ah, no, Acá yo podés me poner refería cualquier cosa. al buscar, al seleccionar. Ahora vamos a ver, cuando veamos las búsquedas, vos vas a buscar comida favorita, aquellos nodos cuya comida favorita es milanesa, y los que no tienen comida favorita no te los va a devolver. Perfecto. Eso, Ok, lo mismo gracias. pasaba en MongoDB, ¿no? O sea, cuando yo agrego un valor, hay una forma de consultar cuáles no tienen definido un valor, cosas por el estilo, pero si no lo tienen, no los va a acceder. Bueno, la creación es bastante sencilla, básicamente es un create y luego una estructura parecida a la que veníamos viendo, ¿sí? La única cosa que quiero, de vuelta en la práctica lo voy a ver bastante, pero este Pepe que estamos poniendo acá es un alias. No queda en ningún momento registrado este Pepe. Lo que se registra es un nodo con la etiqueta persona y con nombre Pepe y color azul. Acá yo puedo poner cualquier cosa. Este es un alias porque después la consulta puede reutilizar este alias para otra cosa. Es un pequeño detalle. Claro, entonces vos no podrías buscar por el alias, porque el alias no se No, preserva. el alias que vos le pusiste no Lo se graba. usa el sistema gestor para él organizarse internamente. Exactamente. De hecho, fíjense Ok. que acá yo grabé una persona que se llama María, sí, nombre María, profesor estudiante, pero después cuando voy a buscar un nodo, utilizo match. ¿Sí? Acá decimos, busca un nodo que tenga la etiqueta persona y que el nombre sea María, y devuelvo de ese nodo el nombre y la profesión. Y acá este P no tiene por qué coincidir con el alias que yo le puse cuando lo creé. ¿Para qué sirve este P? Para después referenciarlo cuando decimos devolveme el nombre y la profesión, porque podría hacer Claro, una ahí le consulta estás que poniendo estuviera otro accediendo. alias para vos Otro alias. trabajarla. Exactamente. ¿Por qué en el create tenemos que poner alias? Ahora vamos a ver por qué. Pero no es para darle mucho. Es simplemente por un tema de que muchas veces cuando creamos los vínculos queremos vincular cosas que ya existen. Entonces, como que es para estandarizar eso. Pero el alias no se graba. Bueno, el resultado de la consulta es un conjunto de récords que básicamente son todos los pares nombre y profesión que pertenecían a nodos que eran de la etiqueta persona y nodos en particular cuyo nombre era María. Entonces, en este caso se volvía solamente María estudiante. ¿Sí? Y parecido al SQL yo puedo poner, en vez de la condición acá, puedo utilizar un where. Si en vez de poner m persona, color verde, yo puedo poner, devuélveme todos los nodos que tengan la etiqueta persona y con el where ponemos que el color sea verde. Y de vuelta volvemos a otra cosa. En este caso devuelve 2 personas distintas porque hay 2 que tenían el color verde. Lo bueno del where es que tiene con un poquito más de expresión de consulta. Yo puedo poner mayor igual, menor igual, puedo poner consultas más complejas. Cuando lo ponemos acá en el medio de un JSON, en el match, son solamente por igualdad podemos consultar. En la práctica seguramente lo van a ver más, con más detalle, pero está bueno que lo vayamos viendo un poquito ahora. A mí me gusta la sintaxis de Cypher, que primero decimos qué es lo que queremos y luego qué es lo que vamos a devolver. A mí no me gusta en SQL que lo primero que queremos es el select, pero yo todavía no sé qué trabas voy a trabajar. Me gusta más esta sintaxis, es decir, matchea todos los nodos que cumplen este patrón y para todos esos nodos devolveme esto. Me gusta un poquito más ese orden, soy un poquito más amigo de ello. Sigue más como el lineamiento de pensamiento, digamos, de que tráeme todo esto, mostrame Exactamente. aquello. Exactamente, por eso a mí me gusta. Pero bueno, es un tema de sintaxis. Y bueno, ¿cómo creamos las interrelaciones entre nodos o las aristas? Bueno, macheamos ciertos nodos en particulares con un alias en particular y hacemos create, guión, y entre llaves, un label, otra vez entre corchetes, guión y una flechita. Esto está creando un arco que va desde el nodo, este que era Juan, que era una persona que se llamaba Juan, a un nodo Lucas y también le pone una etiqueta al arco. Y fíjense que
alguien ya me lo preguntó antes, cuando creamos un arco, tenemos que definirle una dirección. En Neo4j estamos obligados a definir la dirección del arco. Ahora, lo que es interesante es que cuando consultamos, podemos hacer consultas que no nos importe la dirección del arco. Entonces, si nosotros queremos modelar algo que no tiene direcciones, le ponemos una dirección en cualquiera, la que se nos ocurra, y después no la utilizamos al consultar, y entonces podemos usar una base por un grafo que no sea direccionado. Si queremos modelar un grafo direccionado, ahí sí le definimos la dirección y también lo usamos en la consulta. Si no me acuerdo quién me lo había consultado antes, perdón que te lo pateé para adelante, pero se entiende. No, tenemos que grabarlo con... Sí. Sí, te puedo hacer una pregunta. ¿Había entendido, tal vez entendí mal, que los alias se pueden repetir? Entonces, ¿cómo distinguir si es que No. son? El alias no se graba, ¿sí? Pero en una consulta en particular no tengo que repetir el año. Todo esto que es una consulta no voy a repetir el año. Pero lo que quiero decir es que yo después puedo acceder, buscar personas cuyo nombre sea Juan y como alias ponerle X. ¿Sí? Porque no es que es lo que se está grabando. Lo que se está grabando es todo esto de aquí. Entonces, bueno, acá creamos una estructura de amistades y enemistades entre distintas personas, que ahora vamos a ver en un dibujito mejor. Acá está lo que dije, los ejes siempre son direccionales, pero cuando tengo un grafo que no está dirigido, simplemente lo que hago es, la creo con una dirección en particular, ¿sí? Pero no necesito crear en ambos sentidos, la creo en alguna dirección en particular y cuando la consulto, ignoro en qué dirección está. ¿Sí? Cuando voy a consultar, puedo decir si quiero prestar o no atención a la dirección. Es decir, si yo busco Juan, amigo de Lucas, me lo va a devolver, pero si busco Lucas, los amigos de Lucas, y no le pongo una dirección, me va a devolver a Juan también. Bien, entonces, acá está. ¿Cómo hacemos para decirle si queremos o no respetar una dirección en la consulta? O utilizamos el guión a secas, entonces dice no tiene por qué tener una dirección, o utilizamos el guión con el mayor, que es como una flechita, y queremos que se respete, que venga desde el nodo anterior hasta el siguiente. Y bueno, acá tenemos el súper ejemplo que vimos antes, Juan, Lucas, María, Edith y Luis, ¿sí? Y lo que queremos hacer es descubrir en este grafo si existen enemigos que tengan amigos en común. Entonces, la consulta básicamente acá tenemos, por ejemplo, Tom y Edith son enemigos, pero no tienen amigos en común. Edith es amigo de María y de Luis, y Tom es amigo solo de Lucas. Entonces, Tom y Edith no serían enemigos con amigos en común. Pero acá Lucas y Edith sí serían. Fíjese que Lucas y Edith son enemigos y tienen una amiga en común, que es María. Entonces, este sería un par que tenemos que devolver. Bien, yo tengo acá un Neo4j Playground abierto, en el cual tengo los mismos datos. Si acá, fíjese, la consulta paga que tiré es match x, return x, le puse un alias que no existía antes y me devuelve el mismo grafo. Es un editor bastante lindo porque hasta puedo mover las cosas. Cuando le doy clic me dan todos los valores que tiene. Está bastante piola y bueno, no sé si llega a leer, pero bueno. Son los mismos datos. Lucas es enemigo de Edith. Sí, se lee. Y es amigo de María y Edith es amiga de María también. Entonces, bueno, vamos a hacer esa consulta. Lo que queremos es buscar un par de personas, ¿sí? Esperen que vuelvo, era enemigos que tengan amigos en común. Entonces vamos a llamar a uno E1, que sería enemigo. Queremos que sea de persona. Si bien en esta base solo tengo uno de persona, por las dudas lo agrego por si alguna vez se agrega uno de otro tipo, ¿sí? Y queremos que sea enemigo de otro llamado E2, que sea persona, ¿sí? Acá si hago esto, básicamente me va a estar devolviendo todos los enemigos. Lo que queremos es que tengan un amigo en común. Entonces, lo que podríamos pedir en el where, podríamos pedir que E1 sea amigo de algún nodo persona, no me interesa poner un alias porque no lo voy a usar, que a su vez sea amigo de Profe. E2. Sí, te escucho. Básicamente, lo que estás haciendo arriba es, o sea, tenés los dos nodos, E1, E2, y estás pidiendo que exista la relación enemigo de. Exactamente. Cuando lo pongo en el where, me fija que existe un subgrafo. Entonces, básicamente, este match lo que me busca es un patrón de un nodo persona que sea enemigo de otro nodo persona. Con lo cual, el match a secas devolvería Tomás con Edith, Lucas con Edith y Tomás con Luis. Luego en el where me fijo que ese mismo E1, acá estoy reutilizando el alias, ese mismo E1 tiene que tener un subgrafo que exista, que vaya desde ese 1, amigo de algo de sea persona, que sea amigo de E2. Para Lucas y Edith lo va a encontrar, porque va a encontrar este camino que viene así. Pero para Tomás y Luis no, porque desde Tomás
Yo solo puedo llegar como amigo a Lucas y no llego que sea amigo de Luis. Entonces, para el único par que lo voy a conseguir es para Lucas Edith. ¿Sí? Y bueno, no queda mucho más. Te quedaría devolver los nombres. Return. Bueno, primero les voy a mostrar qué pasa si lo devuelvo como nodos, que está bueno también. Porque cuando lo hago así, me lo devuelve como si fueran nodos y además si hay vínculos me lo devuelven entre sí. Pero en general lo que uno quiere es devolverlo como nombre. Esta es la forma gráfica. Cuando yo lo estoy llamando realmente por programa, lo que me devuelve es algo de este estilo, ¿sí? Me devuelve una especie de JSON, o también lo podemos ver en forma de table, en forma de tabla. ¿Sí? Fíjese que me está devolviendo. UI. Sí, es muy lindo. Me devuelve en realidad a Lucas con Edith y a Edith con Lucas. O sea, me devuelve los dos pares porque nunca hice algo para que no fuera el mismo par. Si quisiera que fuera el mismo, dije, no me devuelva dos veces el mismo par, tendría que agregar and e1.nombre sea menor a e2.nombre y ahora ya no me debería devolver el par más de una vez, ¿sí? Acá me está devolviendo el nodo completo porque yo había hecho un return de 1 de 2, pero también podría devolver solamente algún atributo de cada nodo. Y ahora sí ya no hay una forma gráfica de verlo, pero me devuelve lo que sería algo parecido a SQL. Entonces, fíjese que una consulta tan sencilla como dice algo que por ahí en SQL era un poquito más complicado. Tendría que ver que existiera un vínculo entre la clave de 1 y la clave de 2 y el mismo vínculo entre 2. Un quilombo hubiera sido pensar esta consulta en SQL y acá la hicimos en segundos o minutos. No sé si llegamos al minuto. Profe, Sí. Bueno, una perdón, consulta. antes de que me preguntes, Sí. dame un ratito. Una cosa, Mariano lo hizo de otra forma distinta. Mariano buscó que existieran 3 grafos distintos separados por comas, ¿sí? Entonces significa que haya una persona N amigo de M, otra persona M amigo de O y una persona N enemigo de O. Y cuando se cumple que haya 3 subgrafos con este mismo patrón, me devuelve el nombre de N y el nombre de O. Es equivalente a lo que hice antes. Es decir, también hay distintas formas de expresar la misma consulta. Sí, te escucho, ahora sí, perdón. No pasa nada. También podrías, o sea, yo calculo que acá se complica la consulta, pero podrías preguntar si existe, digamos, porque vos ahí hiciste gráficamente como la relación, ¿no? Digamos, entre 3 nodos. Pero ponerle que Sí. yo quiero saber si existe un camino entre 2 enemigos a través de solo amigos. Bien, creo que es la filmina que viene. ¿Sí? ¿A cuántos amigos de distancia están Juan y Luis? ¿Sí? Si yo pongo un asterisco cuando estoy haciendo el vínculo, acá amigo de pongo asterisco, digo que desde el nodo Juan persona hasta el nodo Luis persona puede haber uno o más vínculos de amigo de. Entonces acá estás armando un amigo. Un camino, perdón. ¿Eso es lo que me querías preguntar? Sí, se me adelantó la filmina. Espectacular, no, me gusta. Entonces, yo tengo después, de hecho, no solo está el asterisco, ya lo van a ver en la práctica seguro, pero le puedo decir como mínimo de una pasada, como máximo de 4, o sea, puedo definir los límites, pero acá lo que básicamente lo está diciendo es que o se vinculen directamente o se vinculen la cantidad necesaria que sea de varias amigas. Sería, acá estaría Juan, puedo tener un amigo de con X, otro amigo de con y recién ahí que esté Luis. ¿Sí? Este asterisco me dice que este subgrafo también cumple el patrón. ¿Y qué estoy haciendo con este subgrafo? Le pongo un alias P igual a todo este subgrafo, ¿sí? Entonces va a recorrer todos los caminos que hay de amistad entre Juan y Luis que pasen por distintas personas, ¿sí? Se queda este subgrafo, puede haber muchos caminos, ¿sí? Podría ser Juan, Pedro, Luis y Juan, Gonzalo, Luis, esos serían 2 caminos distintos. Bueno, para todos esos caminos devuelve la longitud del camino, el length de P, pero ordenado por esa longitud y limitado a 1. Entonces me va a devolver la distancia más corta, porque estoy ordenando ascendentemente y solamente un valor. Entonces encontramos todos los caminos que hay posibles de Juan a Luis, lo ordenamos por longitud y nos quedamos con la longitud del menor. Uno dice, ojo, acá podríamos tener un problema, ya te escucho, si hay recursividad. ¿Sí? Si hay varios que son amigos entre sí, por ahí empieza a buscar camino de 3, 3, 6, 9, 12, etcétera, y no terminaría nunca. Neo4j lo que dice es, no paso por el mismo nodo más de una vez. Entonces, con eso resuelve un problema y un loop que me generaría una consulta infinita. Sí, te escucho. Sí, y el order by solamente es por el tipo de retorno, o sea, digamos, yo podría haber No, devuelto puedo ordenar por todo. cualquier cosa. Sí, puedo ordenar por cualquier cosa. Okay. Entonces no necesariamente debo de devolver el largo para, digamos, poder ver el camino más corto, y digamos que me devuelva todo el camino más corto. Ah, ok. Exactamente. Bueno, espera, que alguien está hablando en el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Acá.
No es redundante Juan 2 puntos persona, Luis 2 puntos persona. Sí, acá no era necesario ponerlo, es verdad. Podríamos poner Juan y Luis a secas. Sí. Háblalo con Mariano, no hice yo esta filmina. Bien, el esquema general, entonces tenemos un match con uno o más patrones. Patrones de grafos serían patrones de subgrafos. Where, una o más condiciones, generalmente con and, con or o con lo que fuera. Return, y acá empezamos a ver funciones de agregación, que está bueno. Order by y limit. Este es el esquema general. Las funciones de agregación existen y para mí también son mucho más piolas que en SQL porque fíjense que no hay un group by. ¿Y cómo maneja entonces cuando quiero agrupar por algo? Bueno, si yo devolví un valor fijo y una función de agregación, asume que quise agrupar por este lado de acá y devolver por cada grupo formado por los distintos valores que tenga este atributo sus funciones de agregación una o más. Esto también a mí me parece bastante piola y lo voy a ejemplificar con una consulta sencilla. Vamos a buscar cuántos amigos tiene cada persona. No, acá está mi sandbox. Entonces lo que vamos a hacer es un match. ¿Sí? Nodo P persona. Amigo de. Uy. Quiero que de vuelta. Ahí está. Amigo de. Y un nodo que voy a llamar A de amigo, que también tiene que ser persona. ¿Sí? Y voy a hacer un return. P.nombre. Count. Asterisco. Vamos a poner as count amigos. Algo no le gustó. Creo que es esto. No le gusta el as. Expected identifier. A ver si... creo que era count A que le tengo que poner. Vamos a ver. Perdón, estas cosas pueden pasar. Ahí está. No sé cuál de las dos era. Vamos a ver si era el as. Count amigos, dije. No le gusta por algún lado. Creo que va sin comillas. Perdón, Ahí está, sí. No le gustaba la comilla simple. Bueno, son detalles. Y creo que el count asterisco sí me lo permite. Bien, ahora sí. Entonces, de vuelta. Vuelvo a poner la consulta. El patrón que va a machear es una persona, amigo de A.persona. Agrupamos por el nombre de persona y el count asterisco lo que me va a contar es cuántos subgrafos estaban para cada nombre de persona. Entonces, para Lucas había 3 subgrafos porque Lucas tenía 3 amigos. Tomás 1, Juan 1, María 2, Luis 1 y Edith 2. Si tengo suerte, esto tiene que ver lo mismo que antes, ¿sí? Lucas tenía 3 amigos, María 2, Edith 2, Tomás y Juan tenían 1. Entonces, para mí esto también está bastante piola porque me resuelve un poquito la agregación. ¿Sí? Si quisiera hacer un conteo general, no devuelvo el p.nombre y me hace un count asterisco a seca. Pero también a mí me gusta eso, ¿no? Evitar el group by, porque lo más común es cuando uno agrupaba por lo mismo que después devolvía en el select, más las funciones de agregación. Profe, ¿siempre se agrupa por lo primero que pones después del return? ¿Sabes qué? Es muy buena la pregunta. No sé si importa que lo ponga primero o después. Vamos a probarlos. No, ¿ves? Sigue funcionando. No, agrupa por lo que no esté bajo una función de agregación. No importa el orden en el que se lo dé. Acá dijo, bueno, si tengo que devolver la cantidad y el nombre, voy a agrupar por el nombre, que es algo que está fijo, y para cada nombre devuelvo su cantidad. Bien, esto ya lo había dicho, esto ya lo había mostrado. Devolvemos con la generalidad. Quería explicar lo del agregado. El patrón se puede especificar por, que sea cada uno de los patrones, por el nodo y las propiedades, la interrelación. Las interrelaciones pueden tener también propiedades. Acá no, en amistad no, pero por ahí en una cosa de Facebook. Tal es amigo de tal, podemos poner desde qué fecha son amigos. Sería una propiedad del arco, no del nodo. Se escribe de la misma forma entre llaves. Podemos poner propiedades de un camino, como el largo del camino. A cada patrón podemos darle un nombre distinto, P1, P2, para después, por ejemplo, doblar el length de P1. La cláusula where me da más flexibilidad de las consultas, ¿sí? Yo puedo hacer un cierto filtro en los patrones por un nombre en particular, pero el where me permite comparar con otros patrones para ver si se dan o no, hay exist, hay no exist. Esto todo lo van a ver en la práctica. No me da el tiempo para verlo, pero créanme que lo van a ver dentro de 2 semanas. Las operaciones de agregación, como dije, se hacen siempre en el return, aplicando las mismas funciones que ya conocemos, y si quiero agrupar por algo en particular, lo tengo que poner fijo además de esas funciones y va a agrupar en particular. Acá creo que este es un último ejemplo de tipo hijo y esposo. Si tenemos Carlos es esposo de Teresa y tiene como hijos a Francisco y Leopoldo, sería como una especie de árbol genealógico. ¿Cómo se llaman los primos de Víctor? Esta consulta en SQL es una tortura de hacer, se puede hacer, pero fíjense qué sencillo se hace en Neo4j, ¿sí? Buscamos un nodo persona con nombre Víctor,
¿sí? Le ponemos el alias de Víctor y buscamos que el primo es alguien que es hijo de un tío, que es hijo de un abuelo, que a su vez es hijo de una persona de la cual es hija Víctor. Fíjense acá, es importante, aquí sí, la direccionalidad, ¿sí? Queremos que este sea hijo de este, que este sea hijo de este, y que Víctor sea hijo de este P, que sería de padre, y el padre sea hijo de una A, que sería el abuelo. Y buscamos que el padre sea distinto del tío para que no me devuelva a los hermanos de Víctor, por ejemplo. Y hacemos un return listing primo.nombre y tenemos Leila, Marisol y Kevin, que son todos los primos de Víctor. Vamos a buscar a Víctor. Víctor está acá, tiene un padre, un abuelo, otro hijo del abuelo que no es este, ¿sí? Y estos son los 3 primos, Marisol, Leila y Kevin. O sea, de vuelta, no es que sea absolutamente entendible, pero creo que es mucho más entendible que si lo hacíamos en SQL. En SQL, que lo podíamos hacer, no es que no lo podíamos hacer, hubiera quedado algo mucho más tedioso. Ancestros de Víctor, más sencillo todavía, ¿sí? Buscamos a la persona que es Víctor como un primer patrón, y el siguiente patrón es una persona que es o hijo de directo perdón, o es padre directo de Víctor, fíjese que Víctor, hijo de, tiene la direccionalidad para allá, o es padre directo, o es padre de un padre de Víctor, o es padre de un padre de Víctor, porque pusimos este asterisco acá, return distinct p.nombre. Y acá me devuelve, para este caso, todos los ancestros de Víctor, que son Virgilio, Gina, Adolfo y Revuelta, que creo que es madre, padre y un par de abuelos. Entonces, fíjense que tiene un poder de expresividad bastante interesante para cosas como árbol, que es uno de los grandes usos de bases de grafos. Sí, perdón, ya los funcios hasta ahora aparecen. Sí, te escucho. Sí, tenía una duda. En esa consulta que estamos viendo ahora, sí. Si se pone todo a la izquierda da lo mismo, ¿no? Es decir, respetando la flecha del lado de persona, pero sí. del otro lado es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Si listo. vos pasaras Víctor a la izquierda y persona a la derecha y lo pones a la derecha, tendrías que poner la flecha acá y acá un guión a secas, funcionaría también. Genial, muchas gracias. Tengo una consulta. ¿Se puede definir como digamos, o sea, supongo yo que se pueden poner 2 relaciones entre 2 nodos? ¿Puedo pedir que esas 2 relaciones se cumplan? Sí, tenés que meter 2 match distintos. Si el primero con el primer vínculo y el segundo reutilizando los alias del primero con el segundo. Sería, a ver si paso acá un notepad, si algo de este estilo, match A 2.R1 con B, coma, y el mismo A 2.CR2 con el mismo B. Entonces, como estamos reutilizando el alias en ambos lados, pero le pedimos que haya un tipo de arista y otro tipo de arista, solamente vamos a devolver los pares A y B que estén conectados por ambos tipos de relación, por R1 y R2. O también lo puedo poner también puedo pedir un path que cumpla que todas esas 2 aristas se... Sí, 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 la cardinalidad se pone a la derecha y puede ser cualquier tipo de path. Sí, sí, es bastante potente. Bueno, acá tenemos un ejemplo gigante. No lo voy a ver porque ya se termina la clase. Y sí me interesa ver algo que no está en las filminas porque está muy bueno que tiene también Cypher. Que espero poder hacerlo porque no es lo que mejor me sale. Pero tiene no me sale la palabra. Una palabra clave, quiero decir, no, ya me va a salir, que es el with, que me permite definir como consultas que se van ejecutando en distintas etapas. Cuando hacemos un with en el medio de un match, básicamente es como que resolvemos una consulta y el resultado de esa consulta la utilizamos para otra consulta, ¿sí? Y sería algo parecido, no exactamente igual, muy parecido a lo que sería un pipeline de agregación, porque es como que la siguiente consulta utiliza de alguna forma el resultado de la anterior. No es exactamente igual porque puede la segunda consulta seguir haciendo la completitud de la base de datos a toda la base de datos, pero como que le pueden quedar cosas de la consulta anterior. Y esto me permite hacer consultas bastante complejas e interesantes. Imagínense que yo quiera saber quiénes son los enemigos de aquellas personas que tienen por lo menos 3 amigos. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer, primero la consulta que veo, quiénes son las personas que tienen 3 amigos. Match P, 2 puntos, amigo de A, y acá lo que tendríamos que hacer es un return P y count asterisco as count amigos. Esto estoy haciendo para cada persona, cuántos amigos tiene, lo tenemos que ver en modo tabla para qué sirve.
Sí, bueno, acá vemos que Juan, perdón, este no es el modo. Acá. Para el nodo de Juan hay un amigo, para el nodo de Lucas hay 3 amigos, para el nodo de Tomás hay un amigo, para el nodo de persona hay 2 amigos, etc. Bueno, vamos a ver quiénes son los enemigos de aquellos que tienen por lo menos 3 amigos. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Agregar al final un where count amigos mayor o igual a 3. No, perdón. Esperen que ya me voy a acordar cómo era. Lo que dije antes. El with p count amigos match. Me faltó toda la otra parte, perdón. P enemigo de E where count amigos mayor o igual a 3 return P y E. A ver si ahora sí ya le gusta, qué es lo que no le gustó. No, que este no tiene que estar with P. Perdón, lo estoy haciendo así en el aire. Ahora, cuando funcione esta. Perdón. No, entonces, en vez de hacer un return en la primera consulta, lo cambio por un with, que es lo que yo le había hecho antes. Este with dice, bueno, hace esta primera consulta, ¿sí? Busca para cada persona los amigos que tiene y en vez de devolver el nodo de la persona y la cantidad de amigos, trabaja con eso. Voy a trabajar con el nodo P y el count asterisco asociado a cada nodo como cantidad de amigos. Y luego a otro match que busca los enemigos de este mismo P que me queda del with y en el where filtro que la cantidad de amigos que volvía cada uno era mayor o igual a 3. Entonces, solamente quedó Lucas y el nuevo match utiliza el mismo nodo de antes que busca a todos los enemigos de Lucas, que en particular acá se dice. Si acá yo lo cambio para 2, para que me devuelva más valores, acá me devuelva que Lucas está enemigo de Edith. Edith, que era alguien que tenía dos amigos, es enemiga de Lucas y de Tomás. Y había otro que tenía 2 amigos, ¿sí? Acá tenemos. Lucas tenía más de 2 amigos, con lo cual me lo devuelve solo con Edith, que es la única enemigo. Edith tenía 2 amigos nomás y tiene 2 enemigos, me la devuelve 2 veces. Y María, si bien tiene 2 amigos, no tiene ningún enemigo y por eso no me la está devolviendo. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dame un segundito, entonces que lo vuelvo a hacer. Entonces, este with básicamente es como que resuelve la consulta del match anterior, pero en vez de devolver esto, lo deja en algún lado para que lo pueda utilizar la siguiente consulta. Y la siguiente consulta lo puede utilizar o bien dentro del patrón, este P tiene que ser este mismo que fue devuelto de antes, o bien dentro del where. Este count amigos es el count amigos asociado a cada P. Entonces, esta forma de ir devolviendo en distintas etapas me permite hacer consultas bastante complejas que de vuelta en SQL por ahí tiene que hacer una subconsulta, y era un piloto. Sí, te escucho. Sí, ¿y el where solo lo puedes poner antes del return o podías, digamos, haber filtrado por cantidad de amigos antes de hacer el with? Acá lo tengo que poner antes del match, pero acá podría haber puesto un where que buscar solamente lo que se llama en edit, por ejemplo. ¿Sí? Podría haber puesto where p.nombre es igual a edit. Entonces, ahí a Lucas ya no me lo va a devolver más, me devuelve los 2 enemigos de edit. O sea, yo puedo en cada etapa poner su propio where. Ahora, este where en particular de cantidad de amigos lo tenía que poner después de acá porque recién después del with lo puedo hacer. Recién lo calculas después. Claro, Profe, okay. Sí. Yo tengo otra consulta. Y si querés, digamos, filtrar solo, o sea, quiero ver los que tienen más de 2 amigos, onda, nada más. Porque cuando Sí. la ejecutaste recién la consulta te tiró error. ¿Cómo quedaría? Le saco, básicamente sería el mismo match, pero simplemente P. Esto ya debería funcionar. No, perdón, me quedó el where de edit, ¿no? Sí. Vamos a sacar el where este. Ahí está. Pero sí o sí tengo que hacer un with para concatenar, no lo puedo poner después del... O sea, no puedo hacer return where. Bien. Había creo que una forma, pero no me la acuerdo, por eso yo la tiré de una. Sí, cuando lo tirás así de una funciona, pero ya si después le querés algo más, no va. Con el with. A ver, vos querías hacer esto. Si yo puedo poner return, p, count asterisco. Claro, porque en este caso yo no quiero concatenar, digamos, como 2 consultas. Yo quisiera filtrar la consulta. Sí, no me lo deja. Entonces tengo que tengo que hacer como... concatenarlo con un with. Sí, pero tampoco es que... Y hasta podíamos devolverla, count amigos, acá ya pasó. Sí, por eso me quería... Podíamos devolverla. Sí, se puede hacer así. Yo pensé que se podía, pero evidentemente no, pero tampoco es que es algo terriblemente. O sea, el motor se va a dar cuenta que tiene que resolver esta consulta y después simplemente filtrar los que son. Es un tema de sintaxis. No, era por la sintaxis justamente, porque claro. en SQL no podés, digamos, filtrar después la agregación con el where. Claro, acá sí podemos.
Se cortó. Acá es como que se van armando distintas etapas. Bueno, esto sirve muchísimo. Podría ser un histograma acá. Yo podría después ahora agrupar por cantidad de amigos y después devolver un count asterisco. Se pueden hacer muchísimas cosas interesantes. De vuelta, en la práctica van a trabajar mucho más con eso, pero no quería dejar de nombrar el WIS por más que no estén las filminas, porque creo que es algo que es potentísimo para cosas de Neo4j. Queda igual mucho por ver, pero quería tirarlo así. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta más. Sí. Neo4j tiene este sandbox que es gratuito. Si ustedes acceden, yo no tengo la cuenta FIBA, pero pueden acceder cualquiera y pueden armar un sandbox que les dura por 2 o 3 días. Yo lo creé hoy. 3 días me está generando, así que pueden tranquilamente entrar a probarlo en cualquier momento. ¿Podrías pasar el enlace después? Sí, ya los mando. MongoDB tiene un Mongo Playground. Lo voy a buscar ahora. Que está bastante bueno. MongoPlayground.net, porque yo acá pongo documentos del lado y acá pongo mi consulta y cuando lo ejecuta, se ejecuta la consulta sobre el dataset de la izquierda, entonces rápidamente puedo trabajar con los datos y hacer una consulta pava. Y este en particular lo voy a mandar ya ahora. Vamos a, porque si no me olvido. Material. Y este de aquí. Así que si se quieren entretener algún día y no quieren tener que instalarse ninguno de los motores, pueden utilizar estos dos sitios para ir probando. Yo quería hacerte una consulta. Digamos, entonces para el parcial es muy probable que tengamos que hacer consultas, por ejemplo, o sea, de Mongo y de este. Sí, no sé si o sea, se nos van a evaluar muy probable de ambos, podría bases de haber datos otras distintas. cosas, pero es bastante común que entre al menos de uno de los dos. Y es bastante común que entren de ambos también, pero Claro, no es algo garantizado. No, pero o sea, se nos van a evaluar las distintas bases de datos, digamos. Entre otras cosas, y de vuelta también lo que dije antes, le puedo hacer alguna consulta de un LSM-tree, no sé, un verdadero o falso, o que expliquen conceptualmente. A mí en general no me gusta hacer consultas que se puedan responder con una búsqueda de Google. Es muy raro que encuentren algún ejercicio de que lo podían googlear y encontrar la respuesta. Y si hago una pregunta de estilo más bien teórico, es más para ver si entendieron o no cierta cosa. Pero no es solo de consultas lo que puedo tomar, puedo tranquilamente, no sé, el cuatrimestre pasado que lo tomó de Cassandra, tiré un create de Cassandra y decía qué consultas se pueden hacer o qué consultas no, o si se puede hacer esta consulta o no, verdadero o falso. Puedo tomar hashing distribuido. Más que nada para saber si ejercitar consulta per se, digamos. Sí, no, ejercítenlo porque es muy, muy común. De hecho, Listo, de vuelta, gracias. los finales están todos a la vista. Tomé hasta ahora 10 finales y 2 segundos parciales y si los agarran van a ver que suelo tomar bastante consultas de este estilo. Por eso tenemos 2 clases prácticas que ayudan a ello. Acá, Santiago, me preguntaste si soporta listas con pesos. Soporta que a la lista le pongas el atributo que vos quieras. Si vos le querés poner un peso, lo puedes usar tranquilamente. Pero si le querés poner una fecha o un string, también lo vas a poder hacer. Sí, podrías buscar todos los caminos y después ordenarlo por la sumatoria de pesos o algo por el estilo para devolver el camino con menos peso. Se puede. Bien, gente, bueno, no me queda mucho más para esto. Esta es mi última clase general de temas. La clase que viene la va a estar dando Alejo. Vamos a ver un tema interesante. Creo que es migraciones de bases de datos, pero no estoy 100% seguro si quedó en eso. Y después ya la siguiente clase sí la voy a dar yo, pero vamos a hacer más bien un repaso para el segundo parcial, es decir, no van a entrar temas nuevos. Así que el core, digamos, de la materia no es que la clase que viene no sea interesante, creo que es muy interesante porque por ahí está más relacionado con el uso profesional de las bases de datos, pero el core de la materia yo creo que ya está. La idea es darles un pantallazo, lamentablemente tenemos solo un cuatrimestre, con lo cual no podemos entrar en profundidad en ninguna de las bases de datos, pero yo considero que ustedes si llegan a esta altura de la carrera están absolutamente capacitados para, en base a lo que ya les dimos nosotros, ahondar en cualquier libro de texto e investigar más sobre cualquier base que le interese o cualquier tema que le interese. Si mismo, no sé, algunos algoritmos por ahí los damos muy por encima, si a alguno le interesa, podría buscar realmente cuáles son los algoritmos del state of the art y lo van a poder comprender. La idea mía es tratar de abarcar bastante, pero no por ello perder un poquito de profundidad con lo que vemos. Ahora, si yo les quiero sacar a los expertos de MongoDB, necesito todo un cuatrimestre para hacerlo y no hay forma de eso que me entre y estaríamos dejando de lado otros temas interesantes. Entonces espero que sepan disculpar que algunas cosas por ahí a uno le cae y dice, ¿y esto cómo se hará? ¿Esto cómo se hará? Bueno, no nos entra en la materia para darlo, no tenemos la chance.
No sé si hay otras materias que trabajen en esto en particular. Creo que me dijeron la otra vez que algunas estaban usando Cassandra, puede ser. Eso ya lo saben ustedes. Yo te había comentado que elaboramos con Spark en ciencia de datos. Bueno. No, eso es otro tema. Spark es un mundo propio y no es tanto base de datos, sino es más procesamiento de datos. Igual es interesantísimo, pero bueno. Igual si encima esto, ya está. Lo que comentás, digamos, es como, o sea, no sé si es un problema, pero o sea, pasan todas las materias. Nunca llegamos a ver nada en profundidad, todo son pantallazos. Exacto, pero bueno, espero que este pantallazo igual les haya servido lo suficiente para que si algún día lo tienen que aplicar profesionalmente, ya corran con una cierta ventaja. Esa es mi esperanza en particular. Igualmente en SQL son expertos, ¿eso estamos de acuerdo? Sí. Sí, totalmente. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. En la clase Alejo yo voy a estar. Y bueno, vayan empezando a ver finales y segundos parciales para ir ya practicando y listo. No tengo mucho más que decir. Dale, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, una pregunta. ¿Del tema? No. Listo, espera que paro de grabar.